Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Fabio Esteban Palumbo, y como digo habitualmente, como consultor psicológico y profesor en filosofía, ofrezco estas reflexiones a modo de semillas para tu propia reflexión, tomando un poco, como digo siempre, el punto de partida, nuestro programa junto con los jóvenes estudiantes en el secundario y aquellas cosas que puedan ser lo que llamamos la filosofía de y para la vida. Bienvenidos entonces, y cualquier cosa, si no lo has hecho ya, te pido me des una manito. Con el pulgar para arriba el me gusta, compartilo y suscríbete si aún no lo hiciste. Y yendo al tema, yendo al grano como decimos habitualmente, hoy quiero presentarte a alguien que, bueno, es trascendental en la historia de la filosofía. No me voy a perder con tantos elogios ni pretender ser, como digo siempre, exhaustivo en unos minutos que no se puede tener la actitud como quien faltara al respeto a la grandeza de nada más y nada menos que don Aristóteles, quien allá en el siglo IV antes de Cristo, tanto por la implicancia en la vida histórica concreta de su pueblo macedonio, en la zona de Filipos, en Grecia, fue importante porque era el instructor o como el pedagogo del gran emperador Alejandro Magno, quien después, enseguecido en su poder, lo desterró y no le quiso dar más atención, como pasa muchas veces. La ceguera del poder hace que te vuelvas en contra aún de la misma mano que te dio de comer o de la misma cabeza que te ayudó a pensar y prepararte en la vida. Pero más allá del contexto histórico, que será muy rico a quien le interesa eh, interiorizarse más en otros estudios, dejo eso picando como para no detenerme mucho en la consideración de este grande, que también tengo que podar mucho para primero ser humilde y no pretender abarcar mucho, ni tampoco a su vez dejar tan en ayunas, digamos, la posibilidad de ofrecer algo respecto a este gran pensador científico y filósofo a la vez, el que fue por su capacidad racional, organizativa, el sistematizador y aquel que sí le dio el gran puntapié a la ciencia llamada filosofía. Hasta él era una reflexión profunda en muchos casos y muy meritoria por buscar el logos, la razón de ser, el sentido de lo que existe o de lo que es, y dentro de ello el ser del hombre, el ser del mundo y aquello que en aquellos tiempos también llamaban el ser de Dios, de lo divino, del trascendente, o como llamó después Aristóteles, del acto puro. Bueno, Aristóteles, si podemos sintetizar una gran enseñanza de él siguiendo la línea de Platón, de Sócrates, aunque no del todo conforme o coherente, o no, consecuente con lo que diría Platón, en vez de observar que el mundo de las ideas era una meta a alcanzar por el sabio y el dejar o el despojarse del mundo de las opiniones, de la doxa, el mundo de la sensibilidad, de la sensualidad o del cuerpo, que fue como una cárcel y castigo para el alma, según Platón, el sabio era aquel que llegaba, sí, también, como decía Platón, con una disciplina de vida o con una práctica de las llamadas virtudes, guión o igual, hábitos de obrar el bien. Llegaba por estas virtudes al logo fundamental, al fin fundamental, a la razón de ser fundamental de la existencia humana, que para Aristóteles no era otra cosa más que buscar la felicidad, coherente con lo que planteaban Sócrates y Platón, pero a la introspección socrática, al ir un poco en conocimiento de sí mismo, a la búsqueda del sumo bien de Platón, le puso como el grado de la felicidad como fin último del hombre en la contemplación de la verdad. Y ahí me detengo, porque habrá mucho para hablar de Aristóteles, porque Aristóteles da para mucho y es prolífica la obra
no me acuerdo si era arriba de 80 obras que ha escrito este hombre y ha ayudado a escribir eh, en toda rama de la ciencia de aquel entonces hasta la metafísica o la llamada más allá de la física, la ciencia de las causas últimas o la trascendencia. Aristóteles veía en la verdad algo que por ahí parece extraño en la realidad de hoy, de tener en ella más que una palabra abstracta, teórica y poco degustable o poco cercana a lo que es el deleite en la concepción moderna de la verdad, tal vez a veces muy intelectualizada o muy relativizada, mi verdad, tu verdad, cada uno su parecer, cada uno su propia historia. Veían la verdad como un puerto, una detención, un abrir la ventana y oxigenarse con aire puro. Por eso dice la felicidad no en el conocer la verdad, no en llegar hasta ella, no en discurrir la verdad, sino en contemplar la verdad. Contemplar que se transforma en gozo, gozo que es propio de quien detiene su degustación, pongámosle, no sé, una comida que te agrade, una bebida que te agrade, no es que la tragás directamente y te va todo al estómago, sino que la degustás, la disfrutás, como que te pones dentro de ese fruto y ese fruto dentro tuyo para saborearlo, bueno, saborear es la expresión que después en el latín quedó como sápida ciencia. Vos me decís por qué uso esta palabra latín, no soy mucho de andar hablando con palabras ajenas, pero sí para decir la etimología o la raíz de lo que es sapiencia en latín, que significa sabiduría en castellano. La ciencia o el conocimiento saboreado. Un sapere, y ahí viene sabor en nuestra lengua, es degustar. Degustar un conocimiento, degustar una... Acá tal vez los que estamos en la pedagogía muchas veces distinguimos entre lo que es conocer, el conocimiento y el aprendizaje. Cuando ya haces experiencia, haces carne, por decir una expresión, haces tuya, un conocimiento, un descubrimiento, algo que te involucra, te tiene ahí como presente y no simplemente como un acordarse de cuánto gasté en el supermercado y porque veo ahí un comprobante, un papelito, sino recordar. Y por ahí va la búsqueda de la sabiduría para Aristóteles, recordar, pero no ideas innatas y llevadas del antiguo mundo de las ideas donde surgió nuestra alma para Platón, sino recordar lo que fuiste experimentando en el conocimiento, en el cual creía firmemente Aristóteles, que partía de nuestra experiencia sensible. Creía firmemente que yo puedo, mediante la sensible cercanía o experiencia, vista, gusto, tacto, olfato, oído, son los tradicionales 5 sentidos y algunos agregan en la neurociencia actual algunos otros sentidos más, pero que en este caso ahora no quiero distraerme o distraerte con eso. A través del conocimiento sensible y la intervención de nuestro intelecto agente o de nuestro entendimiento agente, entra en contacto mi capacidad interior con la experiencia recibida o percibida, y ahí se elabora lo que es el concepto o la idea. Digo, esto es un video, esto es un mate, esto es un termo, esta es una mano, etcétera, etcétera. Con lo cual me detengo ahí, pero le pongo nombre, le pongo palabra. Palabra en griego significa logos, que es como decir, doy la razón de ser, el sentido de la cosa está en su nombre. Para muchos de los antiguos el nombre, la palabra, no es algo vacío y muy como hoy llega a ser el verso, el chamullo, la opinión, sino la esencia, la descubre nuestra razón. Y para eso es para Aristóteles fundamental, para conocer de a poquito todo el océano que nos dejó este gran sabio griego antiguo.
podemos conocer la realidad y la esencia de las cosas a través de la experiencia sensible y la intervención de nuestra razón o de nuestro entendimiento, llamado entendimiento agente, porque obra, actúa, la degustación, la masticación, la digestión, como si fuera en la boca una comida, que se transforma en el concepto, el cual concepto unido o no, afirmado o negado, forman lo que son los juicios, pero para ser sintético, el concepto lleva lo que es la palabra. Y la palabra es lo que en este momento está permitiendo que entre vos y yo, aunque sea a través de esta realidad virtual o a través de este video, gracias a Dios a través de este video, podamos tener la conexión de emisor, receptor y mensaje que se llama en la modernidad comunicación. ¿Comunicación qué es? Poner en común. Pero poner en común algo que está dentro mío para que llegue a ti, y entre ambos se da ese mensaje, como cuando escuchamos una radio, cuando vemos una película, etcétera, etcétera. O cuando dialogamos entre nosotros o cuando nos entendemos sin hablar, profiriendo palabras verbales. Todo esto entonces es lo que lleva poco a poco a detenerse frente a aquello degustado, conocido, saboreado, que es lo que Aristóteles llama la contemplación de la verdad. Tal vez algo análogo a lo que experimentamos cuando degustamos, paladeamos, saboreamos y llegamos a disfrutar como un alimento para nuestro organismo, para todo nuestro ser. Me quedo con esta imagen, no quiero ser reduccionista de lo grande que puede ser para la concepción de Aristóteles la contemplación de la verdad. Incluso la palabra contemplación, como también pude ofrecerte en otros videos, uno que se llama Shh, basta, es hoy día algo a lo que no se los invita a los jóvenes, algo a lo que tenés que remar, como dicen, en contenedor y dulce de leche, en dulce de leche, y porque no es lo principal. Hoy por ahí la palabra, la comunicación se puede detener en el plano del estímulo y reacción, ida y vuelta rápido como un ping-pong, que llega a ser muchas veces nocivo para la buena escucha, para la recepción, la elaboración, la construcción del común concepto o el puente de la comunicación entre vos y yo. Y entonces muchas veces la palabra está como, si me permitís lo que viene ahora a mente, decir, bastardeada por una es como si dijera, como si dijera, en vez de disfrutar y comer algo que me haga bien, un nutriente que me haga bien al organismo, es como masticar, hacer toda la digestión, soltar todo lo que el desecho del organismo en el baño y después seguir comiendo, pero no detener a decir esto es o ¿para qué? ¿Para qué? Para la felicidad. Tal vez hoy podría decir, Aristóteles nos enseña que buscar la verdad, buscar el aprendizaje, buscar la sabiduría, también para la vida misma, que nos ordena, así como Aristóteles es el gran, voy a decir una palabra difícil, pero para que tengan en cuenta un término técnico, no solo de filosofía, sino de otras ciencias, el gran teleólogo, no digo teólogo, teleólogo. ¿Qué significa esto? Teleología significa el conocimiento, la búsqueda del fin, teleos en griego. El fin es el que ordena los medios. Todo agente obra por un fin. Toda persona, todo el que actúa por un fin, dice Aristóteles. Y ese fin en nosotros es la felicidad. ¿En qué consiste esa felicidad para Aristóteles? En la contemplación gozosa, porque es un fin, un estarse ahí quieto ante esa verdad que no es una abstracción intelectualista, ni una pura erudición, ni una cosa elitista, sino que está ofrecida a todos. De hecho, la historia
no ha considerado siempre al más sabio a aquel que sea más erudito o más perito en un tema científico, pero la ciencia también puede ayudar para descubrir y conocer mejor las cosas sin mezclas de mentiras o verdades que pueden a veces tener los mitos o las leyendas. Pero no quiero irme de allá a otra cosa. Aristóteles es el gran inspirador de la teleología o del fin, que es el que orienta a los medios, no que justifica, como se dijo en algunos momentos, orienta. Yo quiero ir a la esquina y bueno, tengo que salir la puerta de casa, dirigirme hacia la vereda y orientarme hacia la esquina y no mirar hacia el asfalto de la calle porque si no, no voy a la esquina. Acá en Argentina yo diría, o en Sudamérica, quiero degustar este mate y no es simplemente echarle agua porque sí, sino saberlo preparar, recibir, saborear y así lo degustas. Bueno, tal vez esto pueda ser un poco una guía para llegar a este grande, al cual por supuesto te invito, si querés acceder a fuentes, siempre hay fuentes más profundas para profundizar, pero mi deseo hoy es ofrecer esta puerta que se abre. El gran camino para llegar a esa sabiduría, según Aristóteles, es las prácticas de las virtudes. Y esas virtudes se conoce muchas veces, así como Aristóteles, el gran teleólogo o el hombre del fin último, es también el hombre de esa frase que se dice el justo medio, el cual no es mediocridad o mediocridad peyorativa, sino la justa medida o armonía, algo muy presente en la sabiduría griega, sobre todo remarcado desde ya Pitágoras, el gran adorador de la armonía, adorador, como una religión era para ellos, para los pitagóricos, la armonía, la medida, el número, el orden, y para Aristóteles el orden o la armonía entre opuestos. Por ejemplo, ser muy iracundo o ser muy flojito. Entre medio estaba la fortaleza, la paciencia, la serenidad de ánimo o la estabilidad, y así otras virtudes. Creo que llegó a estudiar hasta más o menos 54 virtudes con sus extremos de vicios por exceso o por defecto, de más o de menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy diría otra cosa, se me ocurre la virtud, estudiar Aristóteles, la estudiosidad, el hábito constante de poder enfocarse bien en estudios. Frente a eso estaba el exceso, la curiosidad, hoy diríamos el chisme, el buscar por buscar, o la indolencia de no querer aprender nada. Es un ejemplo. Me quedo acá y te invito a conocerlo a este grande, y vuelvo a repetirte, si te gustó ponle me gusta, compartilo o suscríbete si aún no lo hiciste. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.